Fui de viaje de negocios para la empresa y encontré a mi esposa en el hotel con su jefe. Esa escena me rompió el corazón y me pregunté por qué estaba en el hotel con mi jefe. Pero entonces decidí investigar y descubrí un hecho impactante que me hizo querer el divorcio de inmediato. Estaban desesperados cuando hice el anuncio, y pronto ella se dio cuenta de que había tomado la peor decisión. No hubo gritos. Ninguna reacción violenta. Ningún puñetazo a la pared. Solo silencio. Un silencio que me heló el cuerpo. Mis pies se congelaron al entrar en la suite, e incluso con el sonido apagado del televisor encendido, mi mundo gritaba en mi interior. Allí, frente a mí, mi esposa, la mujer que compartió conmigo una década de vida, de planes, promesas, camas e hijos no nacidos, yacía sobre la sábana blanca, con la espalda desnuda parcialmente cubierta por la sábana arrugada, y junto a ella, el hombre que durante años me había recibido con palmaditas en el hombro y sonrisas formales. El hombre que me ascendió, me dijo frases como, eres confiable, y, la empresa necesita gente como tú. El hombre que estaba desnudo en la cama del hotel, con mi esposa, y con una leve sonrisa de satisfacción en el rostro mientras dormía. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve allí quieta. No recuerdo si lloré, si respiré, o si siquiera parpadeé. Solo recuerdo las náuseas. El temblor involuntario en las manos. Las ganas repentinas de vomitar o desaparecer. Recuerdo las ganas locas de montar una escena, de tirarles del pelo, de gritar con todas las fuerzas de todos los años que dediqué a esa relación. Pero no hice nada. Cerré la puerta tan suavemente como la había abierto. Me fui. Bajé las escaleras del hotel como un zombi y me subí al coche con la certeza de que había algo mucho más podrido detrás de esto. No era solo una traición. Era algo más grande. Más sucio. Más devastador. Durante las siguientes semanas, mi mente daba vueltas como una máquina fuera de control. Cada recuerdo de los últimos meses se convirtió en una pieza de un macabro rompecabezas. Su frialdad. Sus excusas para evitar la intimidad. Las cenas canceladas. Los mensajes a los que nunca respondía. Las duchas largas. Su nuevo perfume. La ropa interior nueva que nunca la vi usar conmigo. Y lo más cruel de todo, las miradas distantes, como si llevara mucho tiempo despidiéndose de mí en silencio. Lo más enfermizo de todo era que, últimamente, había empezado a tocarme de nuevo. Había empezado a tener sexo conmigo, dándome besos largos como al principio, mirándome a los ojos. Pensé que estábamos reconectando. Pensé que por fin me estaba eligiendo de nuevo. Y era cierto. Pero no por la razón que imaginaba. Era culpa. Era miedo. Era un miserable intento de mantenerme ciego. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Revisé cuentas, rastreé tarjetas, solicité imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, hice copias de conversaciones antiguas de su celular, recuperé correos electrónicos borrados. Y fue entonces cuando descubrí algo aún más brutal que la traición misma. Llevaba meses planeando ese encuentro. No fue un desliz. No fue una pasión repentina. Fue algo frío. Calculado. Meticuloso. El hotel no fue casualidad. Era el mismo donde celebramos nuestro 5º aniversario juntos. Eligió ese lugar a propósito. Para humillar, quizás. Para provocar, no lo sé. Pero había demasiados detalles. En el correo, le dijo, vamos al mismo lugar al que me llevó en nuestro aniversario. Quiero ver qué tan diferente es con alguien que sabe qué hacer. Esa frase resonó en mi mente como un tambor, sin parar. Y entonces, como si el universo quisiera empujarme al fondo del pozo, llegó la revelación final. Ella no estaba enamorada. Para nada. No quería dejarlo por mí. Ni siquiera buscaba amor. Solo quería sentirse deseada. Hermosa. Viva. En uno de los audios, le dijo a una amiga, necesito sentirme mujer otra vez. Ya sabes, que me miren, que me coman como si fuera la última. Con mi esposo solo me siento una extensión de la casa, de la rutina. Con el jefe, me siento deseada. Me mira como si fuera un premio.
Necesito eso. Aunque sea solo por un rato. Esas palabras me destrozaron más que cualquier imagen. Dejé de ser hombre. Me volví invisible. Me convertí en un mueble. Un proveedor de seguridad, de refugio, de rutina. Me borraron. Lo peor fue darme cuenta de que, incluso después de descubrir la traición, incluso después de ver mi dolor, mi silencio, mi distancia, ella intentó recuperarme. No por amor, sino por miedo. Miedo a estar sola. Miedo a perder la vida cómoda que le di. Miedo a descubrir que, más allá de ese adulterio, ella era solo una mujer común y corriente, a la que nadie más que un hombre casado con otra mujer deseaba. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando le anuncié el divorcio, se desesperó. Lloró, se arrodilló, me suplicó. Decía cosas como, no sé qué me pasó, fue un momento de locura, te amo, perdóname. Pero ya era demasiado tarde. Mi corazón, el que ella aplastó con los tacones caros que compró con mi tarjeta, estaba vacío. No me quedaba nada para ella. Nada. Sus palabras resuenan hasta el día de hoy, solo quería sentirme deseada. No quería perderte. Y yo, mirándola a los ojos, respondí, no me perdiste ahora. Me perdiste el día que elegiste acostarte con otro hombre en ese hotel. El resto fue solo el eco de tu propia caída. ¿El jefe? Oh, él también cayó. Pero no de la forma que imaginas. No lo despidieron, ni lo arrestaron, ni lo humillaron. Simplemente perdió el respeto de todos. Incluido el de ella. Porque, así como ella me descartó para sentirse deseada, él la descartó a ella cuando vio que no era más que otra mujer dispuesta a engañar. Se traicionaron mutuamente. Y estaban solos. Uno mirándose al otro como dos almas perdidas que nunca fueron suficientes para nadie. Ella intentó volver, por supuesto. Intentó buscarme meses después. Dijo que ahora sabía lo que quería. Que yo era el hombre de su vida. Que nadie la había tratado nunca como yo. Que solo ahora veía lo diferente que era. Que solo ahora extrañaba la paz. Pero yo ya no era el mismo. Había comenzado de nuevo. Había aprendido que el amor propio es silencioso, pero cuando despierta, quema todo lo que ya no sirve. Hoy vive sola. Su jefe se casó con otra mujer, más joven, más guapa, más obediente. Y ella, que creía poder elegir los términos de la traición, fue descartada como una pieza desgastada en un tablero que nunca supo jugar. ¿Yo? Por fin entendí que no puedes convencer a nadie de que te ame. El amor no se pide, ni se ruega, ni se implora. El amor se da. Y si la otra persona no lo valora, que lo pierda. Porque el tiempo lo demuestra. El tiempo lo exige. Y el tiempo, no perdona. Pero lo más sorprendente aún está por venir. Porque el verdadero impacto no fue verla en la cama con otro. El verdadero impacto fue descubrir qué hacía mientras yo no estaba. Lo que le contaba a la gente sobre mí. Cómo explicaba nuestro matrimonio. Y sobre todo, lo que planeaba hacer el día que me encontrara de vuelta en casa. Porque cuando volví del hotel y creí haberlo visto todo, aún no tenía ni idea de lo que me esperaba a la mañana siguiente. Un plan frío. Una jugada calculada. Un gesto suyo que cambió para siempre mi idea de lo que significa amar a alguien. Y esa última revelación, fue lo que selló mi destino, el suyo y el de todos los que la rodeaban. ¿Quieres saber qué hizo, después de todo? ¿Qué es capaz de hacerle una mujer desesperada por sentirse viva a su propio marido? La respuesta está en la historia que estás a punto de escuchar. Bienvenidos al canal. Aquí, dejamos algo claro desde el principio, no apoyamos, alentamos ni idealizamos las trampas. Nunca, las historias que escucharás son ficticio, pero basado en realidades que destruyen vidas a diario. El objetivo es mostrar, sin filtros, cuánto puede causar una mala decisión, dolor, arrepentimiento y pérdidas irreversibles ahora. Prepárate, porque lo que viene a continuación es chocante, intensa e imposible de olvidar. Buena historia.
Se conocieron una bochornosa tarde de septiembre, en medio de una de esas ferias corporativas repletas de puestos coloridos, aromas artificiales y sonrisas forzadas. Pero su sonrisa no parecía la de un teatro. Había una ternura natural en sus gestos, una forma de hablar serena que de inmediato atravesaba el ruido a su alrededor. Su nombre era Laura, una ejecutiva de publicidad de expresión suave, con los ojos ligeramente tristes de quien ya sabía lo que el mundo podía arrebatarle a alguien. Su nombre era Daniel, gerente de logística de una empresa mediana, práctico, disciplinado, con un sentido de la responsabilidad que a veces iba más allá de lo sano. Los dos hablaron de trivialidades durante exactamente 17 minutos, pero fue suficiente. Fue suficiente para que sus ojos se reconocieran incluso sin ninguna historia en común. Era como si, por alguna razón que ninguno de los dos podía explicar en ese momento, solo estuvieran esperando encontrarse. Su relación comenzó poco después, discretamente. Ninguno de los dos era aficionado a las exageraciones ni a las declaraciones públicas. Construyeron una intimidad que parecía sólida no por grandes gestos, sino por pequeñas lealtades cotidianas, café listo por la mañana, manos unidas en silencio en el cine, paseos vespertinos los domingos. Daniel, acostumbrado a la rigidez de los números, encontró en ella un respiro, una pausa en lo que él llamaba el maratón de la vida adulta. Laura, a su vez, se sintió protegida en este hombre que siempre hacía lo que decía, que no temía los compromisos, que la miraba a los ojos como diciendo, aquí estoy. Era el tipo de relación que inspiraba confianza en los amigos, y tal vez incluso cierta envidia en algunos conocidos. Para los de fuera, parecían la imagen misma del equilibrio. Y tal vez, por un tiempo, realmente lo fueron. La boda se celebró después de 3 años juntos. Sencilla, hermosa, llena de detalles pensados por ambos. Decidieron no hacer una gran fiesta, sino una ceremonia informal, al aire libre, rodeado solo de amigos cercanos. Fue el tipo de celebración que dice más que 1000 discursos. Laura, en el altar, tenía lágrimas en los ojos. Daniel, con traje oscuro y barba recién afeitada, parecía finalmente respirar hondo por primera vez en días. Fue una unión que comenzó con promesas sencillas, y quizás por eso parecían inquebrantables. La rutina que siguió no fue muy diferente a la de la mayoría de las parejas urbanas. Trabajo, horarios, tráfico, cenas ocasionales, series a medio terminar, facturas por pagar y pocos momentos de espontaneidad. Pero incluso en los días más agotadores, Daniel mantenía la costumbre de preguntarle si estaba bien. Y Laura, incluso agotada, se aseguraba de acostarse siempre con un beso. Había respeto. Había cariño. No había una pasión desbordante todos los días, pero sí presencia, y eso, en su opinión, era suficiente. Los años transcurrieron con pequeños hitos, la compra de un apartamento en el 2.º año, la adopción de un perro en el 3.º, un viaje memorable a Europa en el 5.º. No tuvieron hijos, por decisión mutua. Laura dijo que quería crecer profesionalmente antes de pensar en la maternidad, y Daniel lo respetaba, aunque, en silencio, a veces extrañaba imaginar a un pequeño correteando por la habitación. Pero nunca lo exigió, y eso decía mucho de él. Dentro de la casa, reinaba la armonía. Nada explosivo, pero tampoco ausencias. El reparto de tareas era justo, el sexo constante pero predecible, las cenas de los viernes eran casi un ritual. Para el mundo exterior, la relación seguía intacta. Seguían tomándose de la mano en la calle, se tomaban fotos sonriendo en los cumpleaños familiares. Y cuando alguien comentaba, se ven tan bien juntos, ambos asentían con esa sonrisa que parecía confirmar que el amor, al madurar, se asienta en una zona de confort segura. Pero por dentro, poco a poco, el mundo de Laura empezaba a cambiar. Al principio era casi imperceptible. Una vaga incomodidad que no podía identificar. Una inquietud que surgía cuando el silencio en la casa se prolongaba demasiado. Un aburrimiento disfrazado de paz. Empezó a extrañar algo, pero no lograba identificarlo. El roce de Daniel ya no le provocaba escalofríos, y aunque todavía lo amaba, sentía que se había vuelto demasiado predecible, demasiado presente, demasiado estable. Una parte de ella ansiaba que la sorprendieran de nuevo. No con flores ni cenas caras, sino con algo que la hiciera sentir viva. Al mismo tiempo, Daniel atravesaba una etapa intensa en el trabajo.
Lo habían ascendido a un puesto de coordinador regional, lo que requería viajes frecuentes y largas jornadas. Intentó compaginarlo todo, pero lo cierto es que empezó a llegar a casa demasiado cansado como para notar que Laura estaba cambiando. Al verla con el ceño fruncido, le ofreció ayuda práctica. Cuando ella dijo que estaba aburrida, sugirió ver una película juntos. Él pensó que estar físicamente presente era suficiente. No lo era. Pero ella tampoco lo dijo. Porque Laura había aprendido, desde pequeña, que algunas frustraciones son demasiado pequeñas para explicarlas sin parecer egoísta. Los dos empezaron a funcionar como una máquina precisa pero automática. Vivían juntos, pero hacía tiempo que no tenían una conexión profunda. Las conversaciones de trabajo dominaban las cenas, las noches terminaban con besos fríos y somnolientos, y los fines de semana se centraban más en los compromisos que en la conexión. Seguía habiendo cariño, pero no había alma. Laura intentaba distraerse con cursos, proyectos y libros nuevos. Daniel se sumergía en informes, objetivos y videoconferencias. Y así, día tras día, la relación empezó a desvanecerse en la rutina. A pesar de esto, nunca pelearon. No hubo gritos, ni traición abierta, ni desprecio. Pero quizás ese era precisamente el problema. Estaban demasiado cómodos en su propia armonía. Daniel seguía siendo amable. Siguió cumpliendo sus promesas. Siguió llevándole café a la cama en los cumpleaños de Laura. Pero había perdido la sensibilidad para darse cuenta de que el amor no muere con un grito. Muere cuando deja de ser visto. Y Laura, a su vez, se sentía culpable por esta falta de sentimiento. Culpable por no saber cómo explicar por qué, incluso cuando todo iba bien, se sentía vacía. Fue en este escenario que empezó a cuestionar su propia identidad. ¿Quién era ella además de la esposa de Daniel? ¿Qué quedaba de ella además de su rutina juntos? Empezó a evitar las cenas de los viernes. Dijo que necesitaba tiempo para sí misma. Volvió a pintar. Reconectó con viejos contactos, recordó su soltería y se sintió vibrante. Daniel, aunque notó que estaba más distante, no la presionó. Pensó que era una etapa. Que necesitaba espacio. Y se lo dio. Con la mejor intención, pero con las peores consecuencias. Entonces surgió un importante viaje de negocios. Daniel necesitaba ausentarse 4 días para una reunión estratégica con socios internacionales. Al principio dudó en aceptar. Laura parecía cansada, diferente. Pero lo animó. Le dijo que necesitaba estar sola un rato, que sería bueno para ambos. Daniel aceptó, aunque sentía un poco de tristeza. Lo puso todo en orden, planeó una cena para el viaje de regreso y envió un mensaje antes de embarcar. No sabía que este sería el comienzo de algo que lo cambiaría todo. Laura, a su vez, usó ese tiempo a solas como una prueba. Quería entender qué sentía cuando él no estaba. Si lo extrañaba. Si sentía alivio. Si sentía algo. Fue un fin de semana silencioso. Pintó cuadros que no había terminado en meses. Paseó por la ciudad como hacía tiempo que no lo hacía. Se acostó tarde, se despertó tarde. Y a veces, pensaba en él. Recordaba los viajes, los abrazos, la risa tranquila de Daniel. Pero otras veces, sentía algo más oscuro, libertad. Y no sabía si esto era señal de que aún había salvación o si todo ya se había roto en silencio. Por otro lado, Daniel trabajaba incansablemente. No salía con sus colegas, no disfrutaba de la ciudad. Pasaba las noches mirando fotos con Laura en el celular, preguntándose qué estaría haciendo, si lo extrañaba. Pensaba en cómo reavivar la llama. Quizás un viaje solos. Un fin de semana sin rutina. Una sorpresa. Creía sinceramente que el amor necesitaba mantenimiento. Simplemente no sabía que a veces el amor no se rompe por falta de esfuerzo, sino por una excesiva ausencia emocional, aunque sea involuntaria. Al final del viaje, decidió darle una sorpresa. No le dijo que volvería un día antes. Le compró flores. Eligió el restaurante donde se conocieron. Le escribió una carta a mano. Era su forma de decirle, sigo aquí.
Era su último gesto para intentar empezar de cero. Pero no tenía ni idea de que este gesto inocente lo llevaría al momento más devastador de su vida. Y en ese momento, mientras el ascensor subía lentamente al 14º piso del hotel, con el corazón acelerado y los ojos brillantes de anticipación, Daniel aún creía que su amor podía salvarse. Aún creía que ella estaba en casa, extrañándolo. Aún no sabía que al abrir esa puerta, no encontraría a la mujer que amaba, sino la cruda realidad de hasta dónde llega la soledad de alguien que un día dejó de ser visto. Laura no había planeado nada, al menos eso era lo que se repetía a sí misma mientras elegía el vestido color vino que realzaba su piel clara y sus hombros esbeltos. Siempre había sido una mujer que tomaba decisiones conscientes y meditadas, y nada en su vida sucedía por impulso. Sin embargo, esa tarde, cuando Daniel subió al avión, una invitación inesperada llegó como un rayo. No una invitación directa, sino un cumplido inoportuno, una mirada que se prolongó más de lo necesario, precisamente de alguien que, hasta entonces, solo había representado una conexión profesional. Era seguro, elocuente, de voz firme y siempre claro al hablar. Laura notó algo en el que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de ser observada con atención, de que su presencia fuera reconocida, aunque se escondiera tras una formalidad cuidadosamente elaborada. La forma en que elogiaba sus argumentos en las reuniones, la forma en que se inclinaba para escuchar con más atención, el tono bajo y cómplice de su voz, todo esto comenzó a provocar una extraña inquietante en Laura, algo que ella intentó, al principio, interpretar como amabilidad. Pero la amabilidad no le envía mensajes después del trabajo preguntándole si tuvo un día difícil. No le pregunta qué suele hacer cuando está sola. No le elogia su corte de pelo como si influyera en el ánimo del equipo. Y, lo más importante, no la invita a un café para relajarse a las 7:30 de la noche, después del trabajo. Laura dudó 2 días antes de responder, pero el sí llegó más rápido de lo esperado. Quizás porque, en ese momento, necesitaba que alguien la viera más allá del rol de esposa. Quería ser simplemente ella misma, sin ataduras, sin presiones, sin pasado. Y cuando se encontró sentada a la mesa del pequeño café del centro de la ciudad, con él frente a ella, sonriendo como si estuviera frente a un premio excepcional, Laura ya no estaba segura de si seguía siendo la mujer adecuada o solo una mujer desesperada por volver a sentir algo. Regresó a casa esa noche con las manos temblorosas. No había pasado nada más que conversaciones, risas y una mirada demasiado persistente. Pero en su interior, algo ya se había roto. Durmió hasta tarde, inquieta, escuchando el sonido de la lluvia fina golpeando el porche. Al día siguiente, evitó mirar su celular por la mañana. Cuando por fin lo hizo, había un mensaje suyo: soñé contigo. Quizás esté mal decirlo, pero fue un buen sueño. Laura se quedó mirando esas palabras como si fueran la confesión de algo que ella misma no quería admitir. Borró el mensaje, pero no de su memoria. Y, al final del día, respondió: quizás sueños como ese nos recuerden lo que falta. Los días siguientes fueron como un lento deslizamiento. La tensión crecía casi imperceptiblemente. La cantidad de mensajes aumentó. Las conversaciones trascendieron los límites de lo profesional. Las reuniones se convirtieron en oportunidades para estar cerca, para oler su perfume, para oír su voz grave diciendo cosas que Laura nunca había vuelto a oír de Daniel. Y a cada paso, intentaba convencerse de que no estaba cruzando ninguna línea definitiva. Todavía no. Todavía no era engaño. Pero tampoco era fidelidad. En la tercera semana, la invitó a cenar. Laura declinó. Luego le envió un mensaje a las 2 de la madrugada: perdón por haber declinado. Ojalá hubiera podido ir. La respuesta llegó casi al instante, como si hubiera estado despierto esperando. Aún así, quiero cenar contigo. No como colegas. Como dos personas que se entienden sin tener que dar explicaciones. Ella no respondió. Pero al día siguiente, se puso un pintalabios diferente para ir a trabajar. Él se dio cuenta. Y sonrió. Daniel, por otro lado, se involucraba cada vez más en su nuevo rol. Viajar le exigía una energía que lo agotaba, pero se sentía realizado. Sabía que estaba construyendo algo importante. Sentía que por fin podía ofrecerle a Laura la estabilidad que siempre había valorado.
Planeaba invitarla a un viaje juntos al final del semestre, escribirle una carta como en los viejos tiempos, tal vez incluso renovar sus votos en un lugar especial. Llevaba una foto suya en la cartera. Una foto antigua de su primer verano juntos. A veces la miraba en el avión, mientras los demás pasajeros dormían. Y sonreía. El viernes llegó con un ambiente sofocante, y Laura pasó gran parte del día intentando convencerse de cancelar la cena. Pero no lo hizo. Eligió un atuendo discreto, nada provocativo. Se dijo a sí misma que era solo otra salida nocturna. Cuando llegó al restaurante, él ya estaba allí. Sonreía como quien ha ganado algo excepcional. Hablaron durante horas. Rieron, bebieron vino, hablaron de miedos, de juventud, de todo lo que no se dice en una oficina. Cuando él le tomó la mano por encima de la mesa, Laura no la apartó. Y cuando él dijo, te he estado observando desde el primer día, pero me contuve por respeto a tu matrimonio, ella simplemente suspiró. No hubo más resistencia. Y cuando salieron del restaurante, caminando por la estrecha acera, el beso se produjo como si fuera inevitable. Largo, tranquilo, como si lo hubieran prometido durante años. A la mañana siguiente, Laura se despertó temprano. Evitaba el espejo. Se lavó la cara con fuerza. Pasó horas mirando la pantalla de su celular sin el valor de abrir los mensajes de Daniel. Cuando por fin los leyó, eran solo preguntas triviales: ¿qué tiempo hacía?, si todo había ido bien en la reunión. Se sintió culpable. Se sintió avergonzada. Pero también sintió una libertad que no había sentido en años. Era una paradoja dolorosa. Sabía que no podía seguir, pero no sabía cómo parar. En los días siguientes, mantuvo las distancias. Dejó de responder a sus mensajes. Intentó reconectar con Daniel. Cocinó, le hizo un cumplido sobre su atuendo y le sugirió un paseo por el parque. Él notó el cambio y se alegró. Laura, sin embargo, se sentía asfixiada en su propio intento de redención. El problema no era Daniel. El problema era el vacío interior, que ni siquiera sus gestos podían llenar. Pero la distancia entre ella y el otro no duró mucho. Bastaba con un encuentro tenso, una nueva conversación fuera del horario de oficina, un encuentro casual, para que todo volviera a la normalidad. Y esta vez, con más intensidad. Lo que empezó con un beso se convirtió en caricias, roces ocultos y, finalmente, un encuentro en un hotel. Laura dudó hasta el último momento. Al subir al ascensor, respiraba con dificultad. Cuando se abrió la puerta, él ya la estaba esperando. Y cuando se besaron, ya no hubo duda de que habían cruzado la línea de no retorno. Esa misma noche, Daniel regresó temprano. El evento había terminado antes de lo previsto y había decidido no avisarle. Quería sorprenderla. Compró el vino favorito de Laura, recogió el anillo que ella le había regalado semanas atrás y le escribió una carta. Al llegar a casa, ella no estaba. Le envió un mensaje y ella respondió: he quedado con una amiga, volveré tarde. Aceptó, aunque sentía algo extraño en el ambiente. Por la mañana, ella regresó antes de que él despertara. Dijo que necesitaba una ducha. Él la abrazó y ella se quedó paralizada un segundo antes de corresponderle el abrazo. Se sintió culpable. Daniel, solo amor. 2 días después, viajó de nuevo. Y en ese segundo viaje, se repitió la misma situación. Laura ya no se sentía tan culpable. La presencia del otro hombre era más constante, más cautivadora. Se sentía deseada, viva, observada. Daniel, por otro lado, planeaba una nueva sorpresa. Un fin de semana en un resort, solos los dos. Quería reavivar la llama, demostrarle que aún había espacio para nuevos recuerdos. Llamó al hotel e hizo la reserva. Compró flores. Tomó el primer vuelo disponible. Quería sorprenderla de forma memorable. En la recepción del hotel, dijo que quería preparar algo especial y pidió que nadie anunciara su llegada. Subió a la habitación que ella había reservado. Llamó. No hubo respuesta. Usó la tarjeta extra que le había proporcionado el personal. Al abrir la puerta, el aire acondicionado le dio un golpe frío en la cara.
El sonido apagado del televisor provenía de la habitación de fondo. Avanzó en silencio. Y allí, por primera vez, sintió que su cuerpo temblaba de verdad. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Al empujarla, lo que vio no fue solo una escena. Fue el derrumbe de todo lo que había construido a lo largo de los años. Laura, desnuda, acostada con otro hombre. El mismo hombre que veía a diario en los pasillos de la empresa. El mismo hombre que le estrechaba la mano en las reuniones. El mismo hombre que una vez lo había felicitado por tener una esposa increíble. Daniel no gritó. No armó un escándalo. Simplemente miró. Y comprendió. No fue solo un error. Fue una decisión. La peor decisión. Aún no sabía por qué. Aún no entendía qué había llevado a Laura allí. Pero en ese momento, algo dentro de él se rompió irreparablemente. El amor, el respeto, la confianza, todo se esfumó. Y no sabía que lo que vendría después, sería aún más devastador. Daniel no pudo dormir esa noche. No fue a casa, no llamó a nadie, no destruyó nada. Se quedó quieto, en el asiento del coche, con las manos aún en el volante, respirando como si intentara evitar que el mundo se desmoronara. La imagen de su piel expuesta, su rostro relajado en el sueño junto a otro cuerpo, aún latía en su cabeza como si la hubiera llevado tatuada por dentro. Pero lo que más le dolió no fue lo que vio. Fue lo que sintió. La ausencia de rabia. El silencio del amor que ya no pedía explicaciones. En el fondo, algo dentro de él ya lo había presentido. Tal vez en las ausencias, en los toques menos atentos, en las palabras que llegaban sin alma. Pero ver fue como firmar la sentencia. A la mañana siguiente, no la confrontó. No armó un escándalo. Se fue a casa y actuó como si volviera de un viaje normal. Laura intentó fingir normalidad, con una sonrisa temblorosa y la mirada evitando el contacto directo. Daniel la observaba como si presenciara cómo le arrancaban una vieja versión de sí mismo, como si un recuerdo se borrara en tiempo real. Ella le preguntó si estaba bien y él asintió. Laura no se dio cuenta enseguida, pero el hombre que había regresado del aeropuerto no era el mismo que se había ido días antes. 2 días después, Daniel la llamó para hablar. Le dijo que necesitaba ser sincero. Laura se encogió en la silla, con las manos entrelazadas en el regazo. Lo sabía. Pero aún así intentó mantener la compostura. Daniel la miró con una expresión demasiado tranquila para lo que estaba a punto de decir. Su voz era baja, firme, como si estuviera leyendo un documento final. Lo sé. El hotel, la habitación, el otro. Lo vi. El cuerpo de Laura se congeló. Intentó decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. Daniel no gritó, no lloró. Simplemente siguió adelante. Puedes justificarte, puedes intentar explicarlo, pero no estoy aquí para eso. Solo quiero decirte que se acabó. Mañana recibirás la notificación del divorcio. Y por favor, no intentes detenerme. No voy a volver. Sus ojos se abrieron de par en par, le tomó la mano como si hubiera despertado de repente de un trance. Daniel, no, por favor, escúchame. Me perdí, fue un error. Yo, todavía te amo. Pero se apartó con un movimiento brusco. No quiero oírte hablar de amor. Porque el amor no hace eso. El amor no yace en camas alquiladas mientras el otro sueña con reencuentros. El amor no mira a los ojos y miente con tanta ligereza. Laura intentó luchar. Buscó, insistió, lloró. Llamó en mitad de la noche, envió mensajes pidiendo una oportunidad, promesas de cambio, arrepentimientos sinceros o falsos, era difícil saberlo. Pero Daniel se mantuvo firme. Volvió a vivir solo. Silenció las redes sociales y se sumergió en el trabajo. No por frialdad, sino porque necesitaba sobrevivir al vacío que la traición había dejado. Pero fue un fin de semana cualquiera, mientras buscaba documentos viejos en una caja guardada en el garaje, que Daniel encontró algo que haría que todo su dolor pareciera solo superficial. Una carpeta olvidada, de esas con gomas elásticas torcidas y papeles viejos, casi amontonada junto con los álbumes de fotos.
Nunca la había tocado. Pero el nombre de su esposa, escrito en letras grandes en el sobre, le llamó la atención. Al abrirlo, encontró lo que parecía ser un intercambio de mensajes impresos. Archivos adjuntos. Notas. Y, por último, un contrato. Las palabras lo golpearon como una descarga eléctrica. Cada línea, cada párrafo, era un cuchillo diferente que le atravesaba la piel. El documento detallaba una negociación personal. Y entre los correos electrónicos, fechados casi un año antes, estaba la verdad. Laura había sido abordada por un hombre, un viejo conocido suyo, con quien había estado en contacto esporádico, y quien le había ofrecido una suma significativa de dinero para pasar una noche con ella. La propuesta, inicialmente rechazada, fue digerida lentamente. El hombre conocía exactamente su punto débil, su ego. Su miedo al tiempo. Su soledad disfrazada de rutina. Y el contrato, fue firmado. ¿La cantidad? Una suma absurda, transferida a una cuenta abierta a nombre de un tercero, pero rastreable. Las fechas coincidían con los días que ella dijo que estaba con amigos. Coincidían con sus frías ausencias. Coincidían con el colapso emocional que siguió. Laura no lo había traicionado solo por deseo o confusión. Se había vendido. Por vanidad. Por inseguridad. Por placer, quizá. Pero, sobre todo, por dinero. Daniel se sentó en el frío suelo del garaje, con los papeles temblando en las manos. Su mente intentó negarlo. Intentó encontrar otra explicación. Pero ahora todo tenía sentido. Las idas y venidas, el distanciamiento controlado, las reapariciones estratégicas, los repentinos gestos de cariño que no parecían espontáneos. La culpa no era por lo que sentía. Era por lo que había acordado hacer. Más tarde ese día, fue al apartamento donde vivía Laura. No se lo dijo. Llamó a la puerta con los papeles en las manos. Cuando ella abrió, su sonrisa esperanzada desapareció al instante. Él entró, tiró la carpeta sobre la mesa y se quedó allí en silencio. Ella la abrió, reconoció los papeles y todo su cuerpo palideció. Daniel la observó como si esperara la verdad sin necesidad de confirmación. Laura intentó hablar, pero su voz era un susurro. Yo. Puedo explicarlo. Pero él la interrumpió. No mientas. Solo dime desde cuándo. La respuesta llegó después de un largo silencio. Su rostro parecía el de alguien que había sido atrapado en un crimen que ni ella misma creía haber cometido. Casi un año, dijo. Necesitaba sentir algo. Me sentí invisible. Y cuando él me propuso matrimonio, yo pensé que nunca volvería a tener esa oportunidad. Fue solo una vez. Lo juro. Solo una vez. Pero después, me odié. Daniel respiró hondo. No tenías que mentir. No tenías que decir que me amabas mientras vendías tu presencia. No tenías que hacerme quedar como idiota, hacerme soñar con nosotros otra vez. Podrías haberte ido. Pero elegiste quedarte, mintiendo. Cayó de rodillas, llorando. Dijo que se arrepentía, que estaba dispuesta a devolverlo todo, que no importaba cuánto dinero tuviera, que quería reconstruir, que había sido débil. Daniel no respondió. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, simplemente dijo, no fue la traición lo que me destruyó. Fue el precio que te pusiste. Me hizo creer que éramos reales, mientras que tú aceptaste que te compraran como algo desechable. Y cerró la puerta tras él. De regreso, detuvo el coche a la orilla de un lago. Se quedó allí hasta que el sol desapareció, contemplando su reflejo en el agua. El dolor, ahora, era diferente. Ya no era rabia ni tristeza. Era luto. Por alguien que nunca existió como él creía. Por un amor que, tal vez, solo él sentía en su plenitud. Y por una parte de sí mismo que jamás regresaría. Pero esa noche, al volver a casa, se encontró en el ascensor con una mujer que ya se había cruzado en su camino. Su mirada era serena, pero curiosa. Como si reconociera en ese hombre el dolor que ella misma había sentido. Fue un simple, buenas noches.
Pero por primera vez, Daniel sintió que había algo en el futuro que aún desconocía. Algo que no requería mentiras. Algo que no costaba nada, excepto la verdad. El día siguiente amaneció frío, con una brisa cortante que entraba por las ventanas del apartamento donde Daniel vivía solo. Las paredes desnudas aún conservaban el eco de su vida anterior, las fotos enmarcadas en un rincón de la habitación revelaban su constante esfuerzo por seguir adelante sin perderse en los recuerdos. Tras el enfrentamiento con Laura, el silencio se apoderó de ella. No volvió a buscarlo, quizá por vergüenza, quizá porque sabía que no podía decir nada más. Pero aún así, la historia no había terminado. El pasado, incluso aislado, aún late en pequeñas venas abiertas. En el trabajo, Daniel mantenía la postura. Su mirada era firme, su voz controlada, su eficiencia intacta. No hizo ningún comentario, ni siquiera cuando su jefe, el mismo que había compartido esa cama clandestina con Laura, lo recibió con la misma frialdad de siempre. No necesitaba vengarse. La caída que se avecinaba no la causaría él. Sería obra de la naturaleza destructiva de quienes construyen sus vidas sobre mentiras. Y esa caída se avecinaba. Lo sabía. Podía presentirlo en el aire. Algo estaba a punto de derrumbarse. La semana siguiente, se anunció una reestructuración interna de la empresa. Cambios en la junta directiva, reorganización de puestos, reemplazo de líderes. El jefe de Daniel, visiblemente incómodo, evitaba su presencia como si el contacto físico con él pudiera materializar la culpa que hasta entonces había estado bien enterrada. Pero había más. Empezaron a circular documentos confidenciales. Se había iniciado una auditoría independiente y comenzaron a extenderse rumores. Daniel no tuvo ninguna participación, pero tampoco le sorprendió. La gente como ese hombre siempre cree que puede controlarlo todo, pero siempre deja rastros. Y alguien había decidido seguirlos. Mientras tanto, Laura luchaba por mantenerse en pie. El dinero que había recibido de la negociación, que una vez aceptó ahora le pesaba como plomo. Intentó usar parte del dinero para financiar proyectos personales, cursos, cambiar de carrera, llenar el vacío. Pero cada paso que daba sola le recordaba la ausencia de algo esencial, el respeto. Quienes la rodeaban ya no la veían con los mismos ojos. Las amistades se enfriaron. Las apariencias cambiaron. E incluso su amante, antes tan seguro y entusiasta, se había convertido en una sombra indiferente. El hombre con el que lo había arriesgado todo ahora la trataba como un error conveniente. Intentó reconstruir puentes. Intentó reinventarse. Pero era demasiado tarde. La marca estaba allí. No como un castigo, sino como una consecuencia. Una noche, decidió escribir una carta. No para disculparse ni pedir perdón, sino para intentar, de alguna manera, recuperar la voz que había perdido en su interior. Escribió con calma, palabra por palabra, describiendo no lo que él había hecho, sino porque lo había permitido. Habló del miedo. De la constante sensación de no ser suficiente. Del terror silencioso de volverse invisible en su propia vida. Y confesó que el dinero no era el motor, sino el símbolo. Esa cantidad representaba el valor que ella, en su mente fragmentada, creía aún tener. Terminó la carta diciendo que no esperaba respuesta. Que solo quería que él supiera que, por primera vez, comprendía lo que había perdido. Y lo que nunca recuperaría. Daniel leyó la carta días después, una gris mañana de martes. No lloró. Pero sintió. No sintió por ella, sino por la profundidad del vacío humano. Por cómo alguien puede destruirse por dentro sin que el mundo lo note. Y aunque sabía que no cambiaba nada, reconoció que Laura, al menos en ese gesto, había sido honesta. Por primera vez, sin esconderse, sin manipular. Simplemente expuso lo que quedaba. Y lo que quedaba era casi nada. La vida continuó. Daniel fue ascendido poco después. Su jefe fue despedido por irregularidades financieras, descubrimientos que salieron a la luz sin su intervención directa, pero que fueron resultado de años de arrogancia oculta. Su caída fue rápida, y nadie intentó detenerlo. Cuando se enteraron de su traición, de su relación con Laura, las miradas dentro de la empresa se tornaron hacia un juicio silencioso.
Él, que antes se creía intocable, se convirtió en una vieja pieza de un nuevo tablero. Laura, a su vez, vio cómo el mundo se desvanecía lentamente. Como quien habla demasiado en una sala llena y se da cuenta de que todos los demás ya se han ido. Intentaste reposicionarte. Intentaste encontrar un propósito. Pero nada encajaba. Fue en este contexto que Daniel, una tarde de otoño cualquiera, se reencontró con la mujer del ascensor. Se llamaba Elena. Médica, divorciada, con una hija adolescente y una historia marcada por pérdidas silenciosas. Poseía una fuerza serena, una mirada que no preguntaba, solo observaba. Empezaron con conversaciones rápidas, encuentros casuales en el edificio, luego cafés, paseos. Elena no hizo demasiadas preguntas, y quizá por eso Daniel se sintió cómodo. Por primera vez, podía existir sin tener que demostrar nada, sin cargar con el peso de un pasado sin resolver. Ella no era un parche. Era una nueva página. Pasaron los meses. Y un día, Laura lo vio en la calle con Elena. Reían, caminando de la mano, con la facilidad de quien empieza de cero sin prisas. Laura se detuvo al otro lado de la acera, inmóvil. No lloró. No corrió. Solo observó. Por primera vez, no había rabia, ni deseo de volver. Solo la dolorosa conciencia de que ese hombre, que una vez fue suyo, ahora era otra persona. Y que lo que había perdido, nunca volvería. Más tarde esa noche, Laura envió un último mensaje. Simplemente decía, espero que seas feliz. Sé que no merezco decir esto, pero verte bien, me hizo darme cuenta de lo pequeño que era. Daniel lo leyó. Y, por primera vez, respondió, estoy bien. Y espero que algún día tú también lo estés. No había ironía ni venganza. Solo un final digno. Porque a veces, el mayor acto de fortaleza es dejar ir sin desear que la otra persona sufra. Pasó el tiempo. El dolor se convirtió en cicatrices. Y las cicatrices, en recuerdos. Daniel y Elena continuaron juntos, sin prisas, sin fantasmas. Laura, a su vez, también continuó. Pero sola. En silencio. Consciente de que algunos errores no se pueden arreglar. No por malicia. Sino porque se cometieron justo cuando alguien decidió borrar todo lo verdadero en nombre de una ilusión. Y así, la historia terminó. No con explosiones. Sino con la precisión quirúrgica de una verdad que, al llegar, deshace todo lo construido sobre el miedo. La verdad de que amar a alguien no garantiza que será amado de vuelta. Pero dejar de amarte para conservar a alguien, siempre es el principio del fin. Desde el momento en que Daniel respondió a ese último mensaje, algo en su pecho se cerró definitivamente, como una puerta cerrada desde dentro, sin intención de volver a abrirse. El alivio que sintió no se debió precisamente al perdón, sino a la conclusión. Ya no había cabos sueltos, ni dudas, ni espacio para justificaciones tardías. El dolor que una vez lo vació ya no controlaba sus pensamientos, y en lugar del sufrimiento, emergió una especie de paz sospechosa, como quien aprende a caminar despacio después de haber pasado demasiado tiempo corriendo hacia el abismo. La sensación no era de victoria, sino de merecerla. El ciclo se había cerrado, no porque todos estuvieran bien, sino porque todo había sido dicho, afrontado, vivido hasta el agotamiento. Y ahora, le tocaba vivir lo que vendría después, sin cargar ya con un pasado que no le pertenecía. Elena era consciente de este proceso sin entrometerse. Poseía una inteligencia emocional sutil, la rara sensibilidad de quien comprende que la sanación no se puede forzar, solo acompañar. Sus conversaciones cobraron profundidad sin esfuerzo, y poco a poco, Daniel empezó a contar fragmentos de su historia, no como una confesión, sino como el testimonio de alguien que sobrevivió. Elena no pedía detalles, sino que escuchaba atentamente todo, y cuando decía algo, lo hacía con precisión. No hacía falta haber sido traicionado para transformarse. Bastaba con haber confiado demasiado en alguien que no conocía su valor. Esta frase, dicha durante un paseo por el parque, resonó con fuerza en su interior. No se trataba de culpar a Laura ni de revivir la traición. Se trataba de comprender que, a veces, el error del otro nos obliga a mirar nuestras propias vidas con mayor honestidad.
Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, también se había olvidado de sí mismo. No porque amara demasiado, sino porque amaba solo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Laura atravesaba un proceso que no podía considerarse un nuevo comienzo, sino más bien una confrontación. Una confrontación con el silencio de su propia empresa, con el vacío de la reputación que ella misma había destruido, con las puertas cerradas que antes se habían abierto fácilmente gracias a su sonrisa. Intentó reconstruir su imagen en el mercado, pero el ambiente era reducido y los rumores más fuertes que cualquier currículum. Las ofertas escaseaban, los contactos se volvían distantes y la red de apoyo que una vez la hizo sentir segura se disipó como polvo en una habitación olvidada. Los amigos que una vez la rodearon de consejos ahora preferían el silencio. No por crueldad, sino por incomodidad. Nadie quería ser el espejo de decisiones tan irreversibles. Los días empezaron a pesarle. Su rutina consistía en cafés apresurados, intentos fallidos de entrevistas y largas tardes donde el reloj parecía burlarse de su inmovilidad. La soledad que antes decía necesitar ahora la consumía en oleadas frías, y el arrepentimiento se manifestaba más físicamente, como una presencia constante en la sala por la noche, tumbada en el sofá con la mirada perdida en la oscuridad. Ya no era añoranza de Daniel. Era vergüenza de sí misma. De haber permitido que una parte tan superficial de su vanidad destruyera algo tan profundo. De haber puesto precio a algo que no debía negociarse. De haber confundido libertad con egoísmo. Durante este periodo, intentó refugiarse en terapia. La psicóloga, con paciencia y firmeza, la guió a través de recuerdos que Laura prefería mantener enterrados. Fue un proceso lento, a menudo doloroso. Pero persistió. No por la esperanza de volver a ser quien era, sino por la necesidad de descubrir si aún había algo redimible en ella. El progreso llegó en pequeñas dosis. Un día, pudo mirarse al espejo sin apartar la mirada. Otro día, llamó a su madre después de meses sin contacto. Fueron pequeños gestos, pero reales. Con cada sesión, se enfrentaba a un dilema más complejo: ¿cómo podía seguir adelante cuando ella era la principal responsable de su propia caída? Por parte de Daniel, su relación con Elena se volvió más natural. Comenzaron a compartir algo más que café y paseos. Ella le presentó a su hija, quien lo recibió con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Ella era una adolescente reservada, pero con el tiempo, Daniel se ganó su confianza con gestos sencillos, consejos honestos y presencia constante, sin exigir un lugar, sin intentar sustituir a nadie. No quería ser padre, padrastro ni héroe. Solo quería estar presente. Y este deseo de estar presente, sin exigencias, fue lo que más impresionó a Elena. Decía que Daniel era como un árbol en medio de una tormenta, firme, pero no rígido. Listo para ceder, pero nunca para caer. El dilema moral más acuciante de Daniel surgió al encontrar una publicación en redes sociales compartida por un conocido en común. Era Laura, hablando de empezar de cero, de perdonar, de tomar decisiones. El texto era cuidadoso, sin referencias directas, pero quienes conocían la historia sabían lo que se escondía tras ella. La publicación se viralizó, muchos elogiaron su valentía, mientras que otros criticaron su oportunismo. Daniel se quedó allí, leyendo los comentarios, intentando comprender si se trataba de un intento legítimo de reconstrucción o simplemente de una nueva máscara. Pero, al contrario de lo que imaginaba, no sintió rabia. Sintió compasión. No por ella, sino por alguien que aún necesitaba demostrar su valía constantemente para sentirse valiosa. Esta constatación fue decisiva. Comprendió que ya no necesitaba protegerse del dolor. Ya no tenía poder. Laura era solo un recuerdo lejano, parte de un capítulo cerrado. Lo que lo definió en ese momento fue lo que hizo con el presente. Y el presente estaba lleno de posibilidades. Su relación con Elena estaba echando raíces. Vivir con su hija le trajo ligereza y responsabilidad a la vez. El trabajo prosperaba, pero sin consumir su vida. Había equilibrio. Y, por primera vez, Daniel se permitió ser feliz sin miedo. Pero la vida, como siempre, está hecha de encuentros inesperados. Una tarde lluviosa, al entrar en una cafetería para resguardarse de la tormenta, Daniel se encontró cara a cara con Laura. Ella estaba sentada sola, leyendo.
Al verlo, abrió mucho los ojos, pero no se levantó. Solo asintió, en un gesto contenido. Daniel, con la misma calma que lo había acompañado desde entonces, se acercó a ella. No para confrontarla, sino por respeto. Intercambiaron algunas palabras. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Y tú? En paz. El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Laura parecía más pequeña, más frágil, pero también más humana. Sus ojos tenían algo que Daniel no supo definir si era gratitud o arrepentimiento. Tal vez ambos. Antes de irse, simplemente dijo, gracias por responder a ese mensaje. No tienes idea de cuánto me salvó. Daniel solo sonrió de lado, saludó con la mano y se fue. Afuera, seguía lloviendo. Pero él no corrió. Caminó en paz. No miró atrás. Porque ya nada lo detenía. El pasado había cumplido su función, le había enseñado todo lo necesario para no volver a perderse. Y ahora, la historia estaba lista para encontrar su verdadero final. Un final que no necesitaba espectáculo. Solo verdad. A la mañana siguiente del breve y silencioso encuentro con Laura en la cafetería, Daniel se despertó sintiéndose más ligero de lo que había imaginado después de todo. Era como si ese último encuentro hubiera traído no solo el fin definitivo de un ciclo, sino también una sutil confirmación de que su ausencia tenía más sentido en su vida que cualquier intento de regresar. Había, en esa mirada intercambiada, una verdad sin palabras que finalmente los liberó a ambos del peso que aún persistía entre recuerdos y pasado sin resolver. Por primera vez, comprendió plenamente lo que significaba no solo perdonar a alguien, sino dejar que esa persona siguiera su propio camino sin cargar con las cicatrices como prueba de dolor. No había necesidad de demostrarle nada a nadie. La verdadera justicia se había hecho no con la caída de la otra persona, sino con su propia capacidad de seguir adelante sin ansias de venganza, y esa era, en el fondo, la venganza más pura que uno podía ofrecer, la felicidad genuina. Esa misma semana, Elena lo invitó a un viaje de fin de semana. Una escapada a una casa de campo que le había prestado un amigo, rodeada de una densa vegetación y un lago sereno. Su hija, Sofía, también iba, lo que hizo dudar a Daniel por un momento. Aún se sentía receloso de involucrarse en lazos más profundos, pero aceptó. Llegaron un viernes por la noche, con el cielo despejado, las maletas apartadas para disfrutar del calor de la chimenea encendida y el aroma de la comida sencilla que se cocinaba con calma. Elena yacía en el sofá con un libro en las manos, Sofía escuchaba música en el dormitorio y Daniel, viendo aquella escena, sintió que pertenecía a un lugar que ya no necesitaba ser conquistado. Era diferente de lo que había vivido con Laura, ni mejor ni peor, solo diferente, más tranquilo, más estable. Ya no necesitaba gritar en su interior para ser escuchado. Y esa ausencia de ruido era, ahora, la señal más clara del amor verdadero. Durante un paseo por el lago el sábado por la tarde, Elena comentó cuánto admiraba la forma en que él lidiaba con todo. Sabía lo suficiente como para comprender la profundidad de lo sucedido, pero nunca usó eso como ancla. Dijo que observaba sus silencios como alguien que comprende que algunos dolores no desaparecen, simplemente cambian. Daniel, conmovido, confesó algo que nunca había dicho antes. Dijo que no estaba enojado con Laura. Que lo único que deseaba para ella ahora era paz. Elena lo miró intensamente, sin responder de inmediato. Luego, con voz serena, dijo que solo un hombre que había conocido el verdadero dolor sería capaz de desearle algo así a alguien que lo había destruido. Fue esta clase de madurez la que vio en él y la que la hizo creer que aún había esperanza en el amor. Más tarde, sentados en la terraza de la casa, con los pies descalzos tocando la fría madera, Daniel y Sofía tuvieron su primera conversación profunda. La chica le contó sobre el divorcio de sus padres, sobre las inseguridades que sintió al ver a su madre comenzar una nueva relación, sobre su miedo al olvido. Daniel escuchó con la misma atención que solía tener en las reuniones más decisivas de su carrera, y cuando habló, lo hizo con la honestidad de quien entiende que la confianza se construye con detalles. Dijo que no pretendía ocupar el espacio de nadie, pero que si ella lo dejaba, podría estar allí. No como un sustituto, sino como alguien que la apoyaba. Sofía sonrió con la comisura de los labios y dijo que le gustaba como él no intentaba ser algo que no era.
Y en esa sencillez, se formó un puente invisible. Mientras tanto, Laura atravesaba un proceso interno cada vez más intenso. Empezó a dedicarse a proyectos sociales, inicialmente por recomendación de su terapeuta, y más tarde porque realmente se involucró. Ayudaba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad emocional, escuchaba historias de abuso y reconstrucción, y con el tiempo se dio cuenta de que la culpa que cargaba era una carga común para muchas. Empezó a escribir sobre ello. Textos breves, relatos anónimos, reflexiones sobre la autoestima, la vanidad, la fragilidad emocional. Poco a poco, sintió que aún había algo redimible dentro de ella. No para borrar lo que había hecho, sino para darle un nuevo significado. Empezó a comprender que no era posible borrar sus propias decisiones, pero sí reconstruir algo más digno a partir de ellas. A veces, por las noches, seguía llorando. No por Daniel, sino por ella misma, por todo lo que dejó de ser cuando eligió ser alguien que él no reconocería. Un día, durante una charla para mujeres que atravesaban una separación, le pidieron que compartiera parte de su historia. Habló con sinceridad, sin adornos. Dijo que había sido infiel, sí, pero que antes se había engañado a sí misma. Que la peor forma de abandono es la que practicamos en contra de nuestros propios valores. El silencio en la sala era absoluto. Algunas mujeres lloraron. Otras la aplaudieron. Laura no buscaba aplausos. Pero en ese momento, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, se ponía de pie. Mientras Laura descubría su nueva misión, Daniel vivía su nueva vida. Su trabajo prosperaba sin absorberlo. Sus noches con Elena y Sofía estaban llenas de conversaciones sinceras, juegos de mesa y series vistas sin prisas. No tenía que demostrar constantemente que era bueno, ni temer no ser suficiente. Elena lo amaba por quien era ahora, no por quien imaginaba que podría ser. Esto era nuevo. Y liberador. En una de esas noches, ella le dijo que admiraba su capacidad para reconstruirse sin endurecerse. Y él respondió que quizás ese era precisamente el secreto, permitirse romper. Solo quienes se rompen por completo son capaces de reconstruirse con la verdad. Quienes viven a medias solo pegan las piezas. Esa misma semana, Daniel recibió una invitación inesperada. Un viejo amigo en común, que ahora organizaba eventos literarios, quería que escribiera un artículo sobre hombres que superaban problemas emocionales. Al principio, se rió de la idea, pero luego, inspirado por Elena, decidió intentarlo. El texto surgió rápido, directo, como si lo hubiera guardado dentro de sí. Hablaba de pérdidas, de silencios, de cómo los hombres aprenden a ocultar su dolor para parecer fuertes. Y cómo esto los mata por dentro. Cuando terminó de escribir, se lo leyó a Elena, quien lloró en silencio. Ella dijo que era un texto que todos necesitaban escuchar. Daniel ya no era solo alguien que había sobrevivido a la traición. Era alguien que había transformado el dolor en un puente. Y así, mientras el mundo giraba, ambos continuaron sus nuevos caminos. No hubo finales grandiosos ni giros espectaculares. Hubo reconstrucciones silenciosas, maduraciones diarias, nuevos vínculos forjados con base en la verdad. La historia que comenzó con una traición se estaba convirtiendo en algo mucho mayor, la prueba de que incluso los dolores más profundos pueden convertirse en semillas de renacimiento cuando se enfrentan con dignidad. Y al mirar atrás, Daniel ya no veía una herida, sino una cicatriz firme. Una marca que no lo definía, pero que le recordaba cada día lo que nunca más permitiría, olvidar quién era realmente. Era ya tarde cuando Daniel y Elena volvieron de la librería, de la mano entrelazada, sonriendo a algo que solo ellos conocían. Su rutina se había adaptado con tanta naturalidad que ni siquiera parecían dos supervivientes de un pasado tan denso. Dentro del coche sonaba música suave, y Sofía, ahora más cerca, dormía en el asiento trasero. Había allí una paz que no se podía comprar, que no se podía forzar, que solo aparecía cuando la vida finalmente se rendía a la verdad. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Daniel y le susurró que, por primera vez, sentía que su hogar no era un lugar, sino alguien. Él la besó en la frente, sin necesidad de decir nada. Eso era. Así era como se suponía que debían ser las cosas. Sin escondites, sin juegos, sin contratos silenciosos de dolor. Solo el amor que permanece después del caos. En los meses siguientes, sus vidas tomaron un nuevo rumbo.
Daniel empezó a ser invitado con más frecuencia a hablar de salud emocional, escribía con regularidad y se convirtió en un referente en algo que, irónicamente, nació de la destrucción. Pero nunca idealizó su dolor. Dejó claro que no había gloria en el sufrimiento, que la superación no era un trofeo, sino una necesidad. Y que nadie necesita ser fuerte todo el tiempo. Las personas necesitan ser auténticas, incluso cuando eso significa caer, quebrarse y empezar de cero. Elena lo acompañó desde lejos, pero con orgullo. Ella fue su cimiento, su equilibrio, y juntos formaron un hogar que no necesitaba marcos para ser real. Mientras tanto, Laura continuó su proceso silencioso. Ya no escribía en redes sociales ni daba conferencias públicas. Después de un tiempo, comprendió que había una diferencia entre exponerse y comprenderse. Y que, a menudo, exponerse provenía más de la necesidad de ser perdonada que de haber aprendido realmente. Decidió alejarse de los focos y vivir con más humildad. Empezó a dar clases de apoyo a mujeres que buscaban reincorporarse al mercado laboral, sin decir quién era ni qué había hecho. Simplemente escuchaba, ayudaba y, entre líneas, intentaba devolver al mundo algo de la dignidad que ella misma había dejado escapar. Vivía sola y no tenía relaciones con nadie, no porque no quisiera, sino porque sabía que aún no estaba lista. Pasar por un amor como el que tuvo con Daniel y destruirlo como él lo hizo requirió un duelo diferente. Era como caminar descalza sobre un cristal, cada paso enseñaba más de lo que dolía. Una mañana, al abrir su buzón, encontró un sobre sin remitente. Era un ejemplar del libro que Daniel había publicado recientemente. La dedicatoria era solo una frase: que la verdad nos transforme, siempre. No había firma. Pero ella lo sabía. Leyó cada página como si se viera por primera vez en un espejo que no miente. Al terminar, lloró como hacía mucho que no lloraba. Porque no era un llanto por él. Era por ella. Por la mujer que había dejado de ser. Por la vida que había renunciado a cambio de una ilusión. Por la decisión que ya no podría deshacer. El exjefe de Daniel, por otro lado, se hundía en la situación opuesta. Tras el escándalo financiero y su despido silencioso de la empresa, intentó volver al mercado, pero las puertas se le cerraron una tras otra. Su nombre quedó manchado, los rumores se confirmaron y su reputación, hasta entonces intacta, se convirtió en una carga. Intentó negar sus errores, silenciar a quienes hablaban, pero la verdad se esparce como un perfume, nadie necesita verla, solo sentirla. Su esposa lo abandonó poco después, sus amigos se alejaron y él se convirtió en un simple nombre tachado en viejos diarios. Ahora vive en una ciudad más pequeña, lejos de sus antiguos círculos, solitario y olvidado. No por venganza, sino como consecuencia. También intentó escribir su versión de la historia, pero las palabras no borran lo que se hizo con cálculo y frialdad. Y la soledad, al final, se convirtió en su único espejo. Daniel, en cambio, al mirar atrás, lo hacía con gratitud, no porque fuera bueno, sino porque le había enseñado más sobre sí mismo que cualquier éxito o elogio profesional. Comprendió que hay dolores que no matan, solo revelan. Que hay traiciones que, en lugar de destruir, despiertan. Y que el verdadero valor de alguien no reside en lo que dice de sí mismo, sino en quien elige ser cuando nadie más lo ve. Fue este valor el que lo guió hasta Elena, hasta Sofía, hasta el nuevo hogar, hasta los días que, ahora, tenían más luz que sombra. No fue un final feliz. Fue un nuevo comienzo consciente. Una noche, durante una cena tranquila en casa, Sofía le preguntó si cambiaría algo del pasado. Daniel pensó unos segundos, mordió la manzana asada que había preparado y dijo que no. Porque si hubiera cambiado algo, quizá no habría llegado tan lejos. Y todo lo que tenía ahora valía más que todo lo que había perdido. Sofía sonrió, Elena lo miró con lágrimas en los ojos, y en ese instante, Daniel comprendió que incluso los caminos más tortuosos pueden llevar a la paz. Solo hay que seguir adelante. Ahora que esta historia ha terminado, cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué parte les impactó más? ¿Creen que el perdón siempre es necesario o que a veces seguir adelante es la única solución? Dejen sus comentarios, me encantaría saber su opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete. Aquí encontrarás historias reales e intensas llenas de lecciones, como la que acabas de escuchar.
Recuerda siempre, la traición no solo destruye matrimonios, sino que también destruye la confianza, mata sueños, borra la esencia del amor verdadero y rompe estructuras invisibles que tardan años en construirse. Ninguna emoción pasajera vale el precio de una vida con alguien que te eligió con el corazón. Este canal no apoya, fomenta ni justifica ningún tipo de traición. Estamos aquí para demostrar, con historias como esta, que cada decisión tiene consecuencias y que, al final, el amor verdadero nunca sobrevive donde no se respeta la verdad.